al computador. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este es el curso de Desarrollo Web Uniandes. Estamos en la semana 14 ya. 13, semana 13. Hoy vamos a hablar del tema de accesibilidad. La clase pasada estuvimos hablando de usabilidad y estamos aprovechando a los que llegaron temprano para recapitular un poquito lo que hemos visto y para mirar la lotería de las lecturas. Entonces, Luis Ruiz nos acaba de contar que no hay que tener en cuenta que todos podemos estar en situación de discapacidad, no solamente las personas pues, que se consideran normalmente en discapacidad, todos tenemos discapacidad. Por ejemplo, tengo discapacidad para hacerlos reír, pero estoy intentando. Valerie, levanto las manos. Yo. ¿Qué ley? Sí. ¿La misma pregunta? Pues lo mismo, como que la Si discapacidad tienes puede algo ser algo diferente. O te hago transitorio. preguntas. Eso. Algo curioso que leí es como cosas que uno piensa. Es como, piensa, digamos, que si en tu versión móvil, que haya suficiente espacio para los botones para gente que tenga los dedos más bien gorditos. ¿Saben cómo se llama esa vaina? Se llama el efecto del dedo salchicha Ok. en Human Computer Interaction. Se llama el Fat Fingers Syndrome y es el hecho de que cuando uno trata de hacer clic, hace eso. Eso me parece muy importante. Bien. Chan, pareció que Valentina tenía la mano. Sí, yo también tenía la mano alzada y pues quisiera comentar sobre la lectura, que algo que me pareció muy interesante es que para la accesibilidad no solo tenemos que tener en cuenta las herramientas que estamos poniendo en nuestra aplicación, sino también cómo le decimos al usuario que las use, porque muchas veces hay instrucciones que dicen como oprima el botón rojo para continuar o después del sonido haga tal cosa. Y pues no tomamos en cuenta que existen personas que tal vez no puedan identificar los colores o no puedan escuchar, entonces pues no estarían interactuando propiamente con nuestra página si damos ese tipo de instrucciones. Súper. Hay un caso muy específico de ese punto. No sé si se te ocurre cuál es, que hay una vaina gravísima en donde uno espera que la gente tenga ciertos sentidos habilitados para poder dejar pasar a la gente. ¿Sabes cuál es? Ni idea. Los captchas Por ejemplo, los que nos ponen captchas. en Google. Entonces, Ajá. todos hemos sufrido cuando entramos a una página cuando estamos entrando a cualquier página que tenga un captcha, que nos dicen seleccione la que tiene los buses o alguna cosa. Y entonces, últimamente me ha pasado mucho que trato de seleccionar los malditos buses y no los encuentro. Entonces, eso es muy bueno. Han habido unas discusiones muy fuertes en las comunidades de accesibilidad acerca de cómo hacer, por ejemplo, un captcha accesible. Pero se vuelve súper delicado porque, uy, se vuelve súper delicado porque, espérate un momentico. Chan. Para eso no son que también en los captchas se pueden poner como audios en vez del texto. Eso no le queda muy difícil. Sí, habían intentado, pues, o sea, mejor dicho, en este momento la solución de los captchas son con audios, pero ¿alguien ha intentado una cosa con audio en captcha? ¿Quién me hará Solo una llamado? vez y es súper fácil. ¿Fácil? ¿Te pareció fácil? Sí, Yo no solo la logré, dicen como 5 letras y ya. no la logré. ¿Quién me está llamando? Sí, no, yo alguna vez lo intenté y fallé aparatosamente. Listo, perdón. Estaba entrando una llamada y hoy estaba invitando a un compañero, entonces quería ver si eran ellos. Bien, Valentina, ya te di los puntos. Sí, Torres. Juan. Ok, yo leí que un aspecto muy importante cuando uno desarrolla páginas web para hacerlas accesibles es todo el tema de la navegación con el teclado, porque Ah, muchas personas tienen discapacidades motrices, entonces la alternativa es navegar con el teclado, entonces que pues hay un orden de tab, pues como navegar por la página con el tab, y eso ya desde el DOM se llama el tab order, que súper. pues como uno haya configurado la página es como va a navegar cuando uno usa el teclado. Buenísimo, eso es muy importante, ¿sí? E incluso es una de las que vamos a exigir en esta materia como rúbrica para que ustedes garanticen que la página sea accesible. La página, todas las páginas que ustedes hagan, todo, tiene que ser completamente controlable con el teclado. ¿Listo?
Entonces es muy importante que uno pueda estar cambiando completamente de cosas. Muy bien, Laura. Bueno, puedo decir dos cosas, yo nunca salgo. Ah, Yo di una nunca cosa y te hago otra pregunta y si la respondes bien lo considero. y qué susto. Pero bueno, eh, yo leí que las tablas son algo sensible para el desarrollo accesible porque le agrega como decían que se llamaba verbosity. Entonces, los lectores como que le dicen a la persona como acá hay una tabla que tiene X columnas y X filas. Entonces, uno solo debería usarlas cuando de hecho hay datos que deben ser tabulados, sino como para layout. Ah, bueno, es que esa es la clave. Ujú. Y entonces, pues por ese lado sí, vas bien ahí como por tus primeros dos. Ahí eso que acaba de decir Laura debe ser para ustedes, si solamente aprendieron a hacer desarrollo web en esta clase, debe ser algo extraño, porque es como, ¿y a quién se le ocurriría utilizar tablas para el layout? Acuérdense que para la época de PHP, del inicio del HTML, la forma en que uno distribuía las cosas en la pantalla era con tablas, porque todavía no existían unas buenas reglas en CSS que me permitieran distribuir los elementos en la pantalla. Todavía quedan algunos lastres de eso, pero la inmensa mayoría, y sobre todo que ahorita entre Bootstrap y FlexGrid, que son como los dos mecanismos para distribuir cosas en pantalla, ya casi nadie utiliza eso, pero es muy importante. Bien, súper. ¿Y cómo se llama la organización que establece cuáles son las reglas de accesibilidad para páginas web? ¿O cómo se llama el estándar? ARIA, ¿no? Pero los áreas son de qué? ¿Qué te dicen esos áreas? Eso es ¿Área qué? básicamente de lo que entendí, fue como las aplicaciones en sí, y entonces como em, y para lo de ARIA, que uno siempre tiene que usar elementos HTML nativos. Mm, Y me acuerdo que leí también como que the first rule of ARIA is don't use ARIA. ¿Ah, sí? Me pareció chistoso Interesante. O sea, como tratar de evitar área. ¿Y sabes por qué decía eso? ¿Entendiste bien todo el chiste? porque ya todo lo pasaron a HTML, Ah, ¿no? exacto. Entonces, básicamente, uno lo que hace con los area rules es que permite que otros elementos de HTML uno le diga, oiga, estos elementos hágalo comportar como si fuera un botón. Pero entonces lo que te están diciendo, y eso es otra de las reglas de este curso, es si van a hacer un botón, háganlo con un botón. No hagan la típica de hacerlo con un span y cambiarle el CSS para que parezca un botón y cosas así. Te va a dar otro punto ahí por ese. Listo, perfecto. Juan Sánchez, no moleste, usted ya tiene muchos puntos. No jodan. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? O Juan sabe cuál es la respuesta a la pregunta de cuál es la organización que establece la, que establece las reglas para la web? Profe, yo tengo una pregunta. Espérate un momentico. Sí. ¿Juan Sánchez sabe? No. ¿Mateo? Creo que es la W3, que hace el estándar de W3C. W3C, ese es el estándar, pero ¿cuál es? Él es el estándar general de la web, Ok. pero ¿cuál es el estándar para las reglas de accesibilidad en la web? El WCAG. Exacto, listo, muy bien. León, chum. Dame la pregunta, Juan. Sí, lo de la web semántica que también encontré, ¿eso se relaciona también con accesibilidad? ¿Utilizar No, esas etiquetas especiales o no? no tanto diría yo, o sea, básicamente eso de la web semántica es como una vaina súper extraña y aquí tengo que hablar con mucho cuidado, ¿será que pauso la grabación? Porque ese es un tema de investigación que se utiliza mucho en Colombia. Sin embargo, eso es un área de investigación que se creó hace como, yo diría que entre 5 y 10 años, la prehistoria. Y el objetivo de la web semántica era agregarle un significado más profundo a todas las cosas que se iban. Si alguien tiene alguna pregunta en el chat, como están escribiendo tanto, me queda duro. Eso, el WCAG. Sí, toca matar a Juan Sánchez para que a todo el mundo le mejore la nota en la lotería.
Entonces les decía que básicamente lo que pasaba antes es que había un conjunto muy limitado de tags en HTML y entonces pues no se podían representar todas las cosas y aparte de eso, cuando uno las representaba, a veces uno colocaba una página y en esa página uno podía estar mostrando pues como la descripción, el metadata de un disco o los metadatos de una película o por decir algo, la información de una clase. Entonces, el objetivo de la web semántica, desde mi punto de vista, era agregarle esa semántica a la web, ¿listo? De tal manera que, por ejemplo, los buscadores pudieran ayudar a encontrar de mejor manera las páginas y cosas así por el estilo. Lo que pasó con eso es que, pues como les digo, eso es muy de la prehistoria y lastimosamente para ellos, Google y compañía empezaron a resolver el problema sin tener que utilizar la web semántica. Entonces, lo que han quedado es como ciertos lastres de la web semántica. Entonces, una de las cosas que hace uno para hacer Search Engine Optimization es que le coloca a la página unos headers bien descriptivos que le ayude al navegador saber qué es lo que uno está haciendo ahí. ¿Sí? Entonces, eso es como una pequeña cosa que quedó detrás de eso, de tal manera que uno puede decir, no, el autor de esta página es John Alexis Guerra Gómez. Esta página es acerca del desarrollo web. Para que cuando ellos listen las cosas y puedan buscar, pues se pueden encontrar más fácilmente. ¿Me van a entender? Bien. Había antes, después de Juanma, ¿alguien más tenía la mano levantada? Parte de Luis. Luis. Yo tengo una pregunta. Digamos, o sea, uno desarrolla su aplicación web, ¿sí? Es responsabilidad de uno como, o sea, ¿cómo preguntar esto? Digamos, el año pasado... Mucho cuidado que estamos grabando. El año pasado cuando anunciaron el nuevo sistema operativo, el Catalina, ¿sí? Mostraron unas opciones de accesibilidad impresionantes, ¿sí? Que uno le decía como, hey, muéstrame las opciones y le pintaba los números en la pantalla y la persona simplemente iba y decía el número en voz alta y se iba a eso. Mi pregunta es si, digamos, eso es porque el computador es suficientemente inteligente que reconoce dónde poner los números o porque, digamos, se ha desarrollado para que se ponga un número en ese pedazo, ¿sí? Es una excelente pregunta y es bastante complicada de responder. Pero lo primero es que yo me perdí esa parte no la vi. Mándanos porfa el video si lo tienes por ahí, porque me encantaría ver eso. No tenía ni idea que Catalina tuviera esas opciones. Esa Catalina es muy, muy querida de ella. Pero sí, eso es lo primero. Yo no sabía que eso existía. Habiendo dicho eso, generalmente los computadores son brutos, por más inteligencia artificial que queramos hablar y cosas así por el estilo, son bastante brutos. Sin embargo, uno puede desarrollar las páginas y puede desarrollar las aplicaciones de tal manera que hayan ciertas cosas que le permitan al navegador o al sistema de accesibilidad saber cómo ayudar a la persona a navegar. Me explico. Si yo, por ejemplo, comparto aquí la pantalla, y pues yo hago entonces este gesto acá en accesibilidad en Apple, ¿ustedes alcanzan a ver aquí esto o siguen viendo solamente el navegador? ¿Alguien que me hable? Vemos las ventanitas. Las ventanitas. Entonces esto es un gesto que uno tiene que uno tiene en Mac, que se me olvida cómo se llama, ¿alguien sabe cómo se llama esa jugada? Pero es una vaina que me permite cambiar entre ventanas. ¿Listo? Entonces, es muy fácil para el navegador, para el sistema operativo, saber que si yo le estoy dando una orden de cambiar de ventana, pues que pueda saber que cada ventana de estas debería de tener un número. ¿Me hago entender? E incluso, pues ahí se puede aumentar de tal manera que sea útil no solamente para una persona con discapacidad motriz, sino también para una persona perezosa o que quiera acceder a las cosas más rápidamente. ¿Me hago entender? Entonces, cosas como esas son fáciles de hacer. ¿Qué más te digo? Las otras vainas ya empiezan a ser más responsabilidad del desarrollador. Los sistemas de accesibilidad y todas las herramientas de eso, piénsenlo, por eso es que a mí me encanta lo que ha estado pasando con Google y yo creo que la razón de que Google ha estado presionando de esa manera para la accesibilidad es que Apple le ha estado dando muy en la jeta toda la vida con el tema de accesibilidad. Entonces, por cierto, para los que estaban ahorita preguntando,
estas son las reglas de accesibilidad. Entonces, si ustedes de verdad quieren hacer una página accesible, no es sino que vayan y se lean las 3.500 páginas que tiene esta pendejada y que son durísimas de entender. A raíz de eso, ahorita en la presentación les voy a mostrar que hay otras cosas como esto, que son como unos checklists que uno puede utilizar para saber eso. El caso es, lo que les estaba diciendo es, nosotros hemos estado muy metidos en el tema de accesibilidad por siempre, pues. O sea, una de las primeras cosas que nosotros hicimos entre mi esposa, otro socio y yo, fue crear un aparato para que los niños ciegos vieran con las manos colores y formas. ¿Listo? Y esto sí fue hacer la prehistoria. Esto es hace 15 años. Entonces, a partir de ese momento hemos estado muy interesados en todo el tema de accesibilidad. Ya vieron en la clase pasada Bitactile. Mi esposa está trabajando pues fuertemente en eso y seguimos haciendo cosas. Entonces, como tal, hemos ido a muchas conferencias y cosas de accesibilidad. Una de esas, ¿cómo es que se llama? CSUN. CSUN Conference. Entonces, una de ellas se llama la conferencia CSUN. Es una conferencia donde se muestran, es como el CES o como el E3, pero para cosas de discapacidad. Entonces, es muy interesante porque uno va a esta conferencia y ahí están todos los duros presentando cuáles son las últimas tendencias para hacer la tecnología más accesible. Y el fabricante que ha hecho que las cosas funcionen mejor para las personas, sobre todo ciegas, es Apple, pero por mucho, o sea, pero es por mucho. Por eso el iPhone se convirtió como en el teléfono favorito de los ciegos, porque pues de por sí el iPhone ya era el teléfono de los chéveres, y entonces pues imagínense qué chévere uno poder ser ciego y también usar un iPhone. Entonces ellos se volvieron buenísimos con eso. De igual manera, Google ha estado haciendo, como dicen en inglés, playing catch up, que es como pues tratando ahí, chupando rueda y tratando de llegar a ese nivel. Y estoy mencionando esta conferencia porque Apple es tan bueno que ellos ni siquiera van a esta conferencia. Los que van a esta conferencia son Microsoft, Google, como a convertir a la gente y convencerlos de que nosotros también somos chéveres, pero no, la gente sabe que Apple son los que se mueven ahí. Entonces no me extraña que tengan eso. ¿Listo? Ahí estoy divagando un montón, pero pues todo eso como para darles un contexto. ¿Por ahí hay una pregunta? ¿Cómo puede hacer uno que una persona ciega experimente formas y colores? La forma en que nosotros lo hacíamos, te recomiendo que mires este videito que está acá. Creamos un aparatico en donde uno colocaba las manos. Este que está acá. Y básicamente el aparato uno colocaba las manos y hay unas vibraciones. Y entonces cada color tenía una vibración diferente. Entonces el negro tenía una vibración muy rápida, era como ta, 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 ta. Mientras que el azul era como ta, ta, ta. Y eso es una mallita. Y entonces en esa mallita uno podía pintar cada color por separado. Ahí hicimos mucha vaina con eso. Ahí ganamos un montón de competencias de planes de negocio. Fíjense ahí la velocidad de las cositas, les está mostrando eso. Lastimosamente pues es hardware y es duro de escalar, entonces ahorita estamos trabajando más como con cosas de accesibilidad. Entonces aquí está la imagen y tú la conviertes en los puntos, es una super pantalla de 8x8, pero bueno, era bastante chévere y esa canción es preciosa. El tema es que sí, o sea, lo que uno está buscando con esto es generar como que todas las personas puedan acceder a las aplicaciones. ¿Listo? Van diciendo si tienen pues entonces más preguntas. Entonces, el tema de accesibilidad consiste, y aquí solamente, de nuevo, esto daría como para un curso completo. Lo otro que pasaba mucho en eso de accesibilidad, lo hice en la conferencia, es que pues uno ir allá a hablar de accesibilidad es como dicen también los gringos, es like preaching to the choir, que quiere decir como ir y hacerle prédicas al coro de la iglesia. Entonces los del coro pues ya están convertidos, esos no hay que hacerle prédica. Es exactamente lo mismo. Entonces allá todo el mundo iba y se rasgaban las vestiduras que porque las diferentes empresas no tenían páginas accesibles. Creo que fue Domino's. Sí, Blind.
Entonces, en Estados Unidos lo que están haciendo, la forma en la que están moviendo las cosas es demandando a Raimundo y a todo el mundo. Entonces, si alguien tiene una página y esa página no es accesible, en Estados Unidos y en Colombia ya han empezado a hacerlo, lo que pasa es que como aquí todavía tenemos problemas más graves, entonces no hemos llegado hasta allá, pero allá entonces lo que hacían o lo que hacen es que si alguien tiene una página y esa página no es accesible para una cierta parte de la población, pues van y los demandan. Y estamos hablando de demandas de, ¿cuánto habrá sido esto? Y esta demanda fue, ¿alguien ve ahí cuánto fue? No dice. Pero estamos hablando de demandas de millones de dólares, o sea, 50, 100 millones de dólares porque sencillamente no permiten hacer eso. ¿Listo? Uno de los casos más fuertes es, por ejemplo, con las aerolíneas. Cuando tú te metes a cualquier aerolínea, y venga, me meto por acá en estas cosas. Por ejemplo, si ustedes se meten a avianca.com, metámonos de una vez con esta cosa para ir como conectando todos los detalles. Se supone que si yo me meto en esta página debería de ser completamente accesible, porque si tú no haces que esta página sea accesible, entonces estás discriminando a un segmento de la población. ¿Listo? Entonces vamos a decirle aquí que me le haga pruebas a esta vaina de accesibilidad. Sí, que está cerrado, Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a estar utilizando acá para hacer pruebas de accesibilidad, y creo que esto nos toca correrlo directamente en Chrome, es que si ustedes se meten en Chrome y miran aquí dentro de las herramientas de desarrollo, hay una que se llaman Audits, y en Audits ellos incluyeron una vaina, mira, ya le cambiaron el nombre, que se llamaba Lighthouse. Y lo chévere de Lighthouse es que ustedes le pueden decir a una aplicación que les haga pruebas de velocidad, de si es una PWA, de si tiene las mejores prácticas, de si tiene el SEO, el Search Engine Optimization. En este caso nos interesa las de accesibilidad, y ustedes le pueden decir que la pruebe para celular o para desktop. Entonces lo interesante de esto es que si Avianca tiene una página que no es accesible, y alguien, por ejemplo, supongamos que ellos tienen una promoción allá, en donde un tiquete sale a mitad de precio por estar allá, entonces, pues están discriminando a ese segmento de la población que no va a poder acceder a eso. Entonces, uno de los secretos, por ley en Estados Unidos, uno de los secretos para uno obtener los mejores precios en vuelos es llamar al call center, porque la solución de todas estas páginas, por ejemplo, fíjense, Avianca, tiene 57% de accesibilidad y tiene aquí todos los errores, les va diciendo cuáles son las cosas. Ahí están las que está diciendo Laura de los ARIA. Entonces, por ejemplo, esos carruseles son horribles en términos de accesibilidad. Otros elementos, que botones no tienen un nombre accesible, un input que no tiene, imágenes que no tienen el alt, esa es la más grave de todas. Ahorita la vamos a ver en más detalles. Pero entonces, el punto es que si una aerolínea tiene un precio muy barato, y uno no puede acceder a eso porque no puede usar la página, pues me están discriminando. Entonces, la respuesta de ellos para lavarse las manos y para evitar las superdemandas han sido ir y decir, no, pues llámenos al call center y si usted nos dice que es ciego, le garantizamos que le damos el mejor precio. ¿Sí me va a entender? Pero entonces ya después otras personas empezaron a decir, pero es que yo, ¿por qué les tengo que decir que soy ciego? Yo no tengo por qué revelar que soy ciego, entonces ya ni siquiera hace falta decir que uno es ciego, sino que en teoría, si uno llama a un call center, ahí te tienen que dar el mejor precio disponible en cualquier parte. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces continuemos con lo que tenemos acá. Entonces, lo otro que les iba a mostrar, pues el resto de la presentación, vamos a ver como por pasos algunos de los elementos de accesibilidad. Lo primero es lo que estaban diciendo al principio de la clase. Definitivamente aquí y en accesibilidad lo que hacemos nosotros es crear mecanismos para poner como en el mismo nivel a todas las personas. ¿Listo? Ahí la idea es que no pensemos solamente, ay, qué pecadito de las personas con discapacidad, porque partamos del hecho de que todos tenemos discapacidades. Yo tengo discapacidad que necesito utilizar estas gafas, tengo discapacidad coloril en el pelo,
discapacidad de impaciencia, de esperar si me están mamando gallos, si me están haciendo trampa. Todos tenemos diferentes estilos de discapacidad. En este momento todos tenemos la discapacidad de que no podemos estar en el mismo espacio, entonces me toca utilizar diferentes mecanismos para tratar de dictar la clase como yo la quiero dictar. Desde ese punto de vista, lo mismo puede pasar en nuestra página web. Y como decía Luis al principio, es posible que las personas tengan problemas en donde sencillamente no puedan acceder a la aplicación porque tengan una mano ocupada, porque la pantalla del celular se les rompió, ¿sí me van a entender? Entonces, tener mecanismos en los cuales uno pueda acceder de todas maneras a los contenidos. Entonces, pues ya dije lo de los tipos de discapacidad. Aparte de eso, hay muchos otros tipos de discapacidades, pues como más comunes, dentro de las que encontramos las visuales, las motrices, las de escucha, cognitivas. Yo, por ejemplo, también me imagino, yo creo que si yo hubiera nacido en estas épocas, o por ejemplo en Estados Unidos, a mí dirían que yo tengo una dislexia o una attention disorder, ¿sí? Porque yo estoy leyendo cosas y sencillamente entiendo una cosa diferente de lo que dice ahí. Entonces, todos esos están incluidos ahí. Como tal, entonces, cuando ellos van y demandan, y en Colombia pues también se puede hacer exactamente lo mismo. En Colombia hay una organización que se llama el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, creo que se llama, que es lo que significa INSI. Y ellos también en este momento están tratando de hacer eso. Lo que pasa es que pues las cosas no se mueven tan rápidamente acá, entonces no han sido como tan efectivos. Pero por ley, por ejemplo, todas las cosas del gobierno tienen que ser completamente abiertas. ¿Listo? O no solamente abiertas, sino accesibles. En Estados Unidos hay unas guías para eso, que son las guías pues, que dan la WCAG, WCAG. Ahí está, por ejemplo, el tema de los CAPTCHAs por allá abajo, y el último estándar es este. Hay unas reglas específicas que creo que es como el 511, no sé qué, que es como una ley específica de eso, que les dice eso. Y aquí hay otro enlacecito que es como el que les resume cuáles son las cosas que ustedes deberían de revisar en una página cuando ustedes la están construyendo. Para no joderles tanto la vida, yo no les voy a pedir que revisen, que cumplan todo el checklist, pero sí es muy importante que guarden esto dentro de sus notas para que la utilicen cuando estén creando una página pues ya más profesional. Asegúrense que cumplen todas las que están ahí. ¿Listo? De todas maneras, la forma en la que nosotros vamos a probar estas cosas es utilizando Lighthouse o Axe, que es como los dos sistemas que revisan que tú estés cumpliendo toda la accesibilidad. ¿Listo? Habiendo dicho eso, hay varias características específicas que son las que necesitamos manejar dentro de lo que nosotros usamos en programación web. La primera es el focus, poniéndole ahí una U para que no se burlen de mí como se burlaban en el doctorado, porque yo decía focus, entonces decían que no, que eso era otra cosa. Entonces, básicamente el foco es cuál es el elemento que en este momento está controlando la página. Entonces, esto va a estar dentro de la rúbrica. Ustedes tienen que garantizar que cuando están utilizando React, en el momento en que ustedes cambian de un componente a otro, o por ejemplo, cuando muestran un modal o cuando muestran un elemento de esos, que el foco cambie para allá. ¿Listo? Y para que no se me duerman, porque los veo ahí como durmiéndose. ¿Qué se me hizo? Chan, vamos por acá. Va acá. ¿Aló? ¿Qué amigo? ¿Por qué es importante controlar eso del foco? Porque es importante que cuando yo muestro un modal, ¿sí? Cuando yo muestro un modal, que el foco se pase a ese modal. Para mantener la atención del usuario sobre eso. Puede ser, en parte, pero aparte de eso hay una razón más fuerte. ¿O qué sabes del foco? ¿Leíste del foco en accesibilidad? Para que el usuario lo pueda manejar con el teclado, ¿no? En parte, sí. Y hay otra razón más específica. Y te doy un desapego, es para personas ciegas. No, ¿Idea? sí. No, pero ya. Listo, no hay problema. Ahí va por lo menos un punto. La razón por la que el foco es tan importante de ser controlado es que
el lector de pantalla lee lo que esté enfocado en este momento en la página. Si ustedes tienen una página y en esa página pasa algo como por ejemplo lo que pasó ahorita en Avianca, si ustedes van y cargan la página de Avianca, fíjense que cuando él va a leer esta página y todas las cositas que están saltando no las va a leer. Y sobre todo, no sé si se acuerdan que aquí ahorita apareció un modal que era el que decía, vamos a volver a leer pronto, a volver a volar pronto. Si yo no cambio el foco, ahí está. Eso que apareció, eso no lo va a detectar el lector de pantalla. ¿Listo? El lector de pantalla no va a saber que eso apareció a menos de que uno coloque el foco y entonces no lo va a leer. ¿Listo? ¿Está claro eso? Entonces, por eso es fundamental controlar el foco. ¿Cómo manejan ustedes el foco en React? Y esto es una de las cosas que aprendí en esa página. Entonces, incluso una de las cosas que me gustaría que hicieran es que, y esto es uno de los tutoriales que está en la cosa de Google, es métanse a esta página y traten de hacer una reserva. Chat. ¿Dónde está el chat? ¿Qué se me hizo? Acá atrás. Los screen readers. ¿Qué pasó? ¿Qué alegan? ¿Por qué lloran por allá? Entonces, entre otras cosas, me gustaría probar una vaina. Todo el mundo comparta de la pantalla y muéstrenme cómo hacen una reserva en esa página. Vamos a ver si se puede. A ver cómo funciona esto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hubo? Mientras tanto, todo el mundo comparte la pantalla. Sí, cuente. Existe es que el elemento sea como focuseable, ¿sí? O sea, como que se le puede hacer focus. Sí. Y no necesariamente, digamos, a los textos se les puede hacer eso, ¿sí? O sea, digamos, porque están diseñados como para elementos con los que el usuario tenga interacción y uno no tiene interacción con un texto, ¿sí? Sí. Entonces, si, digamos, el screen reader lee solamente lo que esté focuseado, ¿cómo hace para leer entonces un texto que no se puede focusear? ¿Sí? Suena raro. El focuseador del focuseador será. No, básicamente lo que ocurre es que en realidad el screen reader sí te va a leer todo el texto de la página activa. ¿Sí me va a entender? El problema es que cuando tú dinámicamente le cambias la página al screen reader, entonces él ya no se da cuenta que está haciendo eso, entonces ya no va a ser capaz de saber qué fue lo que ocurrió. ¿Me hago entender? Entonces, si tú quieres que lea un texto, pues tú de todas formas le puedes colocar, y ahorita vamos a hacer otra actividad, completen este rápido, y la idea es que lo completen sin utilizar el teclado, ¿no? Ahí estoy viendo que Antoine ya está, lastimosamente no los puedo ver a todos juntos, pero David no la puede abrir. Todo el mundo debe estar compartiendo la pantalla, sin usar el mouse, hagan una reserva ahí. Sí respondí la pregunta, Luis. Profe, ¿Qué hubo? me siento un poco tonto. ¿Cómo se hace? No entiendo. Tienen que hacer una reserva sin utilizar el mouse. O sea, solamente utilizando el teclado. ¿Listo? O sea, no pueden hacer clic. Entonces, utilicen Tab. Para los que no sabían en el teclado, uno puede utilizar Tab para cambiar entre controles. ¿Listo? Y puede utilizar Enter o la barra espaciadora para cambiar cosas. Cambiándolo por HTML, Sánchez, no se vale. Está chévere esto. Lastimosamente no entiendo por qué no me dejan ver todas las pantallas de una. Shared screens. ¿Cuál cambió por HTML? Yo no sé, yo vi ahí que usted tenía un HTML abierto. Tengo Visual abierto porque estoy haciendo algo. No se me distraiga ahí con sus visuals en clase. No joder. Yo creo que en Safari no funcionan los date pickers, entonces pues... ¿En Safari? Sí, solo funcionan como en Chrome, creo. Y en Firefox y eso. Pero en Safari o sea, en Safari no, pero en Chrome y en Firefox sí. No. Creo que ¿Están frustraditos? ¿Cómo me devuelvo? ¿Qué pasa? No, qué asco. Ahorita les voy a poner uno peor. Entonces, ¿Me toca dar la vuelta entera, en serio? Bueno. Sí, exacto. Eso es lo que quiero que piensen.
No, ¿Listo? uno puede hacer shift tab para devolverse. Ah, vea, pues, venga, mira. Oh my God, sí. Gracias, Juan. ¿Sí ven? Y entonces pilas que esos ¿Cómo bajo son esta? como estándares. Y entonces, y lo interesante de eso es que, hombre, no solamente los ciegos utilizan el computador así. Si ustedes van y se fijan, es mucho más rápido utilizar el computador con el teclado que con el mouse. Entonces, los usuarios avanzados de una página van a terminar utilizándolo de esa manera mejor. Es lo mismo que nos pasa a nosotros los profesores cuando estamos entrando notas. La mayoría de los sistemas de notas esperan que uno las entre dando clic con el mouse, pero eso es muy lento. Entonces, hay que permitir que los usuarios avanzados también puedan hacerlo. ¿Listo? ¿Ya acabaron? Levante la mano el que ya acabó. Ay, no. Bueno, ya. Sí, ya acabé. ¿Todo el Creo. mundo ya acabó? ¿Alguien está teniendo problema? ¿Alguien no fue capaz? Quizás. ¿Listo eso? ¿Dedos arriba o algo? Profe, no sé cómo subir la mano si estoy compartiendo pantalla. ¿No te deja el cosito? Bueno, entonces levante su dedo, aunque sea. Yo me desmuteé mientras tanto porque también estoy en las mismas. No encuentro el control. Listo, ahí ya vi a Sánchez el dedo. Daniela, ¿ese es el mar, Daniela? Chicanera, no joda. ¿Está, profe? Va a volver a... ¿Qué debería pasar si uno se para en search y le da enter? No pasa nada, se me borra todo. Esa es una de las cosas que ocurre con los formularios. Entonces, No. en esos formularios, acuérdense que dependiendo de dónde coloque, ustedes se acuerdan que eso lo hicimos mucho en los demos que hacíamos de React. Si usted coloca un action, un form que solamente tiene un input, cuando tú le das enter, se envía el form. Entonces hay que hacer algo que evite que, por decir algo, el formulario se borre y cosas así por el estilo. ¿Listo? Pero o sea, si se borró fue que lo hicimos bien, ¿no? O sea, pues que ya lo enviamos. Yo ¿No? creo, sí. En realidad no lo he terminado. ¿Listos? Yo lo tengo ahí porque a mí también ¿Seguimos? se me borró. Bien. Espero que hayan sufrido un poquito completando eso. Pero entonces quiero que piensen desde el punto de vista del desarrollador cómo yo pudiera hacer para mejorar eso. Acuérdense que yo llegué y les mostré el ejemplo de Airbnb y que el ejemplo de Airbnb era súper bonito porque me permitía seleccionar las fechas súper chévere. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero eso? ¿Qué tan accesible será? ¿Será que ese date picker que ellos tienen sí es accesible? ¿Será que yo lo puedo controlar con el teclado? Yo creo que sí, porque acuérdense que, ¿se acuerdan que cuando estábamos utilizando Airbnb había una vaina? Venga, yo lo cargo acá. Entonces, si yo cargo acá, ¿ya les tumba a ustedes sus compartidos de pantalla? ¿O todavía ustedes están compartiendo? Todavía Mira. estamos compartiendo. Sí, entonces, a ver, Chan, yes, perdieron. Entonces, la que les estaba diciendo es que si ustedes se meten, por ejemplo, acá, metámonos en la página de Airbnb. Chan, Airbnb, Chan. Entonces, si se meten en esta página, ay, ¿qué es eso tan feo? ¿Qué pasó? Ve, mira, ¿será que la cambiaron por esta tan fea? Pero bueno, si notan esto me está diciendo cuál es el elemento que está seleccionado. Y eso lo están utilizando manejando el CSS del foco. ¿Listo? Entonces, también hay una forma visual de mostrar eso. Una de las cosas que les van a decir a ustedes y que espero que hayan leído y que hayan visto en la lectura es que uno tiene que colocar como con mucha claridad, decirle al usuario qué es lo que está haciendo en ese momento. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien sabe cómo se maneja el foco en React? La manera en que se maneja el foco en React es que, por ejemplo, si tú vas a hacer un modal, entonces la única forma en que tú puedes enfocarte en algo, porque la otra cosa es que si tú tienes una página y esa página, por ejemplo, Bitactile, tú quieres que lo primero que uno haga es que el cursor se pare sobre el botón de buscar, entonces uno lo primero que tiene que hacer es hacer imperative handle. Uy, no, eso nunca lo había visto. ¿Y eso para qué sirve, Mariana? Ya que está chicaneando.
Te escucho. Y ¿Sí? permite acceso como a los métodos de los hijos, así como el ref, Ok. pero para los métodos. Interesante, ese no lo conocía. Explícame un poco más. O sea, ¿qué más hace esa Juan? No sé, es que lo vi muy por encima por un proyecto que un amigo está haciendo, Sí. entonces por eso se me ocurrió. Y era para eso, o sea, como así como uno usa el ref para tener los atributos de los nuevos hijos, entonces usar eso como una especie de ref para obtener los métodos de los nuevos hijos. Entonces ahí yo puedo llamar el método .focus de los nuevos HTML. Components when using ref. As always, imperative code using ref should be avoided in most cases. Mira. Imperative code. Fancy focus. Input ref. Use imperative focus. Mira, sí es exactamente para lo que yo estaba diciendo. Sí, se ganó los puntos. Tengan los puntos. ¿Sí está claro para todo el mundo? ¿Sí es aquí, Mariana? Sí, ya. Esta es una nueva, incluso eso está recién salido, incluso según leo ahí en la documentación, o sea, es para React 16.8. Creo que vamos en el 17, entonces no debe ser tan nuevo. Imperative handle. Entonces, básicamente, fíjense lo que está ocurriendo acá. Acá lo que está diciendo es, ojo, miren, este componente va a tener solamente un input, pero después de que el input se renderice, y en este caso con esta cosa, lo que va a hacer es que va a hacer un llamado, pero ¿cómo así? Pero ¿y entonces este método por qué? ¿Tú entiendes por qué, Mariana? ¿Por qué aquí dice focus? Ay, no sé exactamente cómo se usa, la ¿Alguien verdad. sabe? No, claro, es lo que está diciendo Mariana. Es que hace que el padre pueda acceder al focus del input del hijo. Entonces, probablemente lo que hace uno ahí es que cuando tiene el componente desde el padre, uno le puede decir al componente enfoque y él va a enfocar ese input. ¿Me hago entender? Porque uno podría tener un componente que tenga dos inputs, como nombre, apellido y después el aceptar. Y entonces el padre le puede decir al componente que tiene esos tres, enfóquese, y entonces cuando hagan eso, él va a saber que tiene que enfocarse es en el input del nombre. ¿Está claro eso para todo el mundo? ¿Sí? Bien, entonces la otra manera que era la que yo les iba a decir, que era una manera más burda, más mortal, hasta que vinieron a chicanearme, era que lo mínimo que uno debería de hacer es utilizar el use effect. ¿Listo? Que acuérdense que el use effect nos permite reemplazar el component did mount. Entonces el use effect me permite saber que cuando el componente ya se renderizó, yo puedo hacer algo. Entonces si el componente ya se renderizó, en ese momento yo le puedo decir, páseme el foco a este elemento. Entonces si ustedes tienen un componente que muestra un modal, asegúrense que después de que el componente se renderice, pasen el foco para ahí para que el lector de pantalla cambie. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. Lo otro que era importantísimo, y creo que eso lo mencionaron en las preguntas de lotería al principio, el orden en el DOM es muy importante, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden hacer una página HTML en donde uno diga como título, párrafo 1, título 2, párrafo 2, pero en el CSS uno puede hacer que el párrafo 2 se muestre primero, después el título 1, después el título 2 y después el párrafo 1. Uno puede cambiar todo eso en CSS. Uno sencillamente dice, colóqueme la posición de este acá, y se puede ver muy bonito en la pantalla porque de pronto ese reordenamiento lo que hace es que coloque uno a la derecha, el otro a la izquierda. Pero lo más importante es que ustedes escriban el HTML en el orden en que esperarían que el lector de pantalla lea las cosas. ¿Listo? Sin importar en dónde estén ubicados. Y ya traten de pensarla. Una buena manera que me sirve a mí para pensar en eso es como cuando ustedes hacen una página responsiva, ¿sí? Es responsiva, eso suena horrible. Por ejemplo, miremos la página de coronavirus que estaba haciendo yo con los datos de Bogotá. Está esta. Entonces, por ejemplo, lo que hago yo generalmente cuando tengo cosas de este estilo es que si la página es grande, entonces fíjense que puedo poner hasta 3 columnas, pero si la página se vuelve más pequeña, vamos a ver si esta sí lo hice responsivo o no. Ahora va a quedar aquí como, aquí está. Entonces, si la página es un poco más pequeña, entonces se va reorganizando. Entonces, en el mismo código, si ustedes van y miran el HTML, primero está el elemento de la visualización de casos por género,
después casos por ubicación y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces es muy importante que mantengan ese orden entre otras cosas. Mira, ya empezó a normalizarse un poquito más esto. Se ve que ya empezaron a hacer pruebas locales. Me pregunto si esto será un domingo. ¿El 21 qué fue? ¿Qué día fue 21? Martes. Martes. Qué raro que haya sido tan bajito. Listo. Entonces, continuando, entonces mantengan el orden. El orden del HTML es muy importante porque es el mismo orden en que se van a leer las cosas. Ese es muy importante que lo mantengan así, va a ser implementado ahí. Otro que también mencionaron en las preguntas del principio es el tema del orden de los elementos. Cuando yo estoy haciendo el salto de los componentes, el navegador va a intentar hacer saltar los componentes en el orden en que usted los hayan colocado en el DOM. Hay ocasiones en que uno quiere, por decir algo, que algún elemento no pueda ser seleccionado, ¿sí? O que sencillamente de un elemento yo pueda saltar a otro. Por ejemplo, si hay un campo que yo no tengo que completar, ¿listo? Entonces, si necesitan manejar cosas de esas, pueden utilizarlo utilizando el tab index, ¿listo? Cosas como, por ejemplo, para evitar que se pase por los headers y cosas así para el estilo. Cosas que no estén en la pantalla no deberían de ser seleccionables, pilas con eso, que es la típica, pues, como que uno mantiene un modal y antes de que muestre el modal lo tiene sencillamente fuera de pantalla para que no se vea. Las otras que son interesantes son cosas como los keyboard traps. Vamos a ver por acá. Garavito, Luis. Sí. ¿Qué son los keyboard traps? No, esos son como los atajos de teclado. Pero no los shortcuts, sino que sería una trampa de teclado. ¿Leíste eso? No, acerca de esa parte no lo leí. Nada. ¿Y qué leíste de accesibilidad? Algo interesante que no hayan dicho. Ok. Bueno, aparte de que, que en las imágenes hay que colocar siempre los alt. Por ejemplo eso. ¿Qué sabes eso de los alt? ¿Y cómo funciona eso del alt? ¿Para qué sirve el alt, entre otras cosas? Normalmente es para que el lector de pantalla le avise al usuario qué es lo que está apareciendo en la imagen. Súper. Entonces, ¿y qué pasa si yo tengo la página, volvamos otra vez a Bianca a pensar que lo estoy atacando? ¿Qué pasa, por ejemplo, aunque esta imagen no me queda claro si sería necesario, pero a ver, yo miro a ver si tienen otra. No, esta no tiene nada. No, sí, aquí no hay. Pero ¿qué pasa si yo tengo una imagen de decoración? Por ejemplo, Creo que la que dice aquí abajo de Facebook puede ser una imagen, la que dice Secure Site, ahí, acá, arriba de Bianca, ahí, a la izquierda, muy a la izquierda, ahí, arriba, ahí, arriba, ahí. Yo creo que es una imagen, sí. No, pero estos son importantes leerlos, porque esos contienen información. Entonces, todos esos deberían de tener un alt text. ¿Listo? Okay. Pero son otros. ¿Qué más leíste de eso, Luis? ¿Sabes cómo hacer si yo tengo una imagen de decoración? Ya vi la mano, Juan. ¿No? ¿Cómo le digo yo al lector de pantalla que si una imagen es de decoración, que no la lea? Ok, no, esa parte no sé cómo hacerlo. Listo. Juan, otra hora. Era para la parte del keyword trap, para explicar cómo que era. Dale. ¿Qué es? El keyword trap es como un input o algún momento en el cual en el código del HTML no pueda uno saltar a un siguiente input sin poder utilizar, o sea, obligando al usuario a no utilizar el teclado. Exacto. O sea, un momento en el cual uno tenga que obligar al usuario a utilizar el mouse es como una trampa en la cual... Exacto. Y entonces la típica que puede ocurrir eso es cuando uno, por ejemplo, tiene un campo que ese campo es para escribir texto, para escribir, por ejemplo, un código. Entonces, el problema es que cuando uno tiene un text area, si uno oprime el tab ahí, pues genera una tabulación y no hace el cambio de componente. Entonces, eso se vuelve un keyword trap.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Sánchez, ¿quiere seguir jodiendo a la gente? No, No, mira, mentiras, pues frescos que la estadística está calculada para que no los joda tanto. ¿Cómo hace para lo era... de la decoración o qué? Sí, o sea, creo que es con ponerlo como un background en un elemento tipo div o algo así, porque así no pide ningún alt, entonces el teclado no lo, o sea, la pantalla no lo leería como un elemento. ¿Estás seguro de eso? Sí, o sea, yo estuve buscando cuando uno pone un background de imagen, o sea, un background imagen en CSS, no encontré forma de ponerle un alt. Ah, ok, no encontraste forma, pero eso es diferente al otro. No, le voy a quitar puntos a No, Sánchez. pero si uno No, lo la pone forma en así, la que uno técnicamente no lo hace eso, leería. la forma en la que uno hace eso es colocar la cadena vacía en el alt. ¿Listo? Porque si ustedes no le colocan alt, entonces cuando hagan las pruebas del coso, las pruebas del audit, del Lighthouse, les van a decir, ojo, esta imagen no tiene alt, entonces usted no está cumpliendo las reglas. Entonces la forma en que el lector de pantalla sabe que esa imagen no la debe leer es que tiene la cadena vacía. ¿Listo? Y la que dice Sánchez es interesante porque es como la de background, pero no me queda claro, porque de pronto sabes que de pronto con una area row sea como se puede hacer eso. La del, ¿cuál suena Machete? ¿La del background? Más o menos, sí, más o menos Machete. Que risa en estos días explicándole a unos gringos qué era el Machete. Bien, entonces esos son los keyboard traps, entonces pilas con los modales. Una de las cosas más importantes, y eso de los modales se vuelve delicadísimo, porque pues uno tiene que manejarlos bien. Y es que tiene que hacer, por ejemplo, que cuando uno presione escape, el modal se cierra. ¿Listo? Hay, por ejemplo, vean, les muestro unas cosas interesantes. ¿Ustedes sabían que ustedes pueden controlar Slack con el teclado? ¿No? ¿Sí? Ah, chicanean. Yo descubrí hace poco que uno puede controlar Slack con el teclado. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es que le dice Alt G, le digo acá que me lleve a general, bajo uno, selecciono general, y después llego y por decir algo, voy a escribir acá un channel. Mamá, estoy manejando con el teclado. ¿Listo? Entonces voy a copiar esto, chan. Ahí me aparece ese modal. Si le digo escape, se va. Entonces vamos bien. Chan. Pero una de las cosas que me molesta de ese modal, yo pienso, es que debería de tener, debería de estar seleccionada la opción de Send It Now, para que cuando uno le dé Enter, lo mande. Pues me haría a mí más fácil el uso del modal. Pero en realidad me toca usar Tab, y fíjense que en ese Tab me hace pasar por el Workspace Settings, que yo no quisiera pasar por ese, yo quisiera es pasar por el Edit y el Setting Now. Entonces ahí en realidad no está y el cerrar también me parece bien. Y poderlo entonces ahí ya mandar. ¿Listo? Entonces, pilas con esa implementación de los modales. No les vamos a joder la vida en la rúbrica con eso, pero pues piensen en eso cuando lo estén haciendo. Y fíjense que de nuevo, o sea, cuando ustedes llegan e implementan estas cosas para que funcionen con discapacidad o con accesibilidad para personas en situación de discapacidad visual, muchas veces están atendiendo a otras poblaciones y ahí es donde tienen que apuntarle es a la accesibilidad universal. ¿Listo? El orden de la semántica es fundamental. Yo ya les he dicho mucho esto desde todo el tema de diseño, ya que hoy estamos haciendo tanta lotería. Chan, Estupiñán. ¿Sí está? Hola, sí. Listo. ¿Qué quiere decir eso de la semántica? ¿Sabes qué voy a decir acá? Por ejemplo, ¿cuántos, si mi página tiene 3 headers, ¿listo? ¿Cuántos de esos deberían de ser H1s? Si en mi página yo tengo 3 títulos, ¿listo? Sí. ¿Cuántos de esos deberían de ser H1s en accesibilidad? 1. ¿Ni idea? No. ¿O qué piensas que es lo que estamos diciendo acá con esto? Con el tema de los headers. O sea, yo creo que debería solo haber como... ¿Cómo, perdón? O sea, en cuanto a los títulos.
Sí. Como para que el usuario se pueda ubicar más fácil. Pero en ¿cómo las hago yo, primeras cómo secciones. manejo, cómo utilizo yo los títulos para que el usuario se pueda ubicar más fácil? Mm. O sea, supongo que sabrían como en qué secciones está y eso, pero Sí, por eso, pero entonces si yo tengo varias secciones, ¿cómo lo ordenarías? Entonces es donde yo te digo, yo tengo 3 títulos, ¿listo? sí. Entonces, ¿cómo haces tú para organizarlo de tal manera que la semántica sea importante? ¿Sí me va a entender? No. O sea, supondría que, o sea, para definir cada sección usaría, no sé, tal vez el H1 y ya, ¿Sería un según H1 los, para cada sección? sí, posiblemente, Listo. Y después las subsecciones, ¿cómo las manejas? mm, quizá con H2 y tal vez ya, si ¿Por qué tengo, H2? El hecho de que sea H2, ¿qué es lo que me está implicando? pues implicaría que no tiene como el mismo nivel como de importancia del H1. Sí, es como una O menor sea, importancia. entonces ¿Listo? sería como un espacio interno, Exacto. algo así. Básicamente lo que estamos queriendo decir nosotros con esto acá es que en realidad la página debe tener un solo H1. ¿Listo? La página debe tener uno y solamente un H1. Y de ahí para adelante todo lo demás deberían de ser H2, H3, dependiendo de qué nivel de profundidad tenga. ¿Listo? Entonces cuando yo voy rompiendo mi página en secciones, que entre otras cosas hay un tag HTML que se llama section, entonces en realidad pues, y ahí es donde viene lo que decía Correa de la web semántica, yo ya puedo dividir mi página en secciones diciendo sencillamente este es section, section, section. Si yo coloco los H2, eso ya me empieza a mí a dividir la página en secciones. ¿Listo? Bien, entonces pilas con eso. Y el orden es muy importante. El orden tiene que ser el orden en que está el DOM, es como el orden en que se leen en la pantalla. ¿Alguien con una pregunta? Otra vez, Juan. ¿Otro machetazo? ¿Qué hubo? No, una pregunta. Pero digamos si yo no tengo, o sea, digamos si todos los elementos en mi página son como de la misma importancia, o sea, si yo solo tengo esas secciones, ¿no puede ser que todas tengan un H1? No. ¿Sí me hago entender? Sí te haces entender, O pero sea, no. si nunca uso el H1, o sea, si no tengo un título Más bien como súper colocas el importante, entonces H1, empiezo un H2. todas se volverían H2. Incluso una de las cosas que tú puedes hacer es que si tú dices, no, es que el H1 se vería muy feo en mi página, porque yo no quiero poner un título ahí grandotote, yo solamente quiero poner los otros, pues porque quiero tirar ese machetazo. Una de las cosas que uno puede hacer es que coloca el H1, pero hace que no sea visible. Entonces, para que sea leíble por el lector de pantalla, para que cuando la persona abra eso en el lector de pantalla, él le va a decir esta página de qué es y ya pueda saltar por las secciones. Probablemente sea razonable que de verdad le coloques el H1. ¿Listo? Porque sí hace como falta que yo pueda saber esa página qué es. Y uno sacaría la excusa de que no, que es que lo coloco en el title, pero filas que el tema es que fíjense que los titles muchas veces no son visibles. ¿Listo? Entonces por eso puede ser mejor colocarlo de esa manera. ¿Listo? Las imágenes, todas las imágenes tienen que tener alt. Esto va dentro de la rúbrica. Eso se los va a revisar Lighthouse y Axe. Si una imagen es de decoración, utilizan la cadena vacía. Espero que eso les haya quedado claros a todos. Esta pendejada no me quiso mostrar el elemento. ¿Será que no lo actualicé? Chun, chun, chun. Chan, 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 chan. Me va a tocar ir a mirar acá. Chun, chun. Esta. Chan, chan. Sí, yo ya la había colocado. Pan. Sí, no la había actualizado. Pan. Eso. Entonces, ojo que para los inputs, y esto es una de las cosas que pues se les he estado mostrando desde el principio cuando empezamos a utilizar inputs, es que los labels son fundamentales porque el label le ayuda al lector de pantalla saber qué ponerle a ese input. Entonces, cuando alguien está llenando un input y uno está usando un lector de pantalla, uno necesita que el lector le diga ese input de qué es, que uno sepa si es el nombre o no. Entonces, cuando uno utiliza el input dentro del label, entonces puede saber cuál es el elemento que está ahí. ¿Listo?
Cosas como los placeholders y cosas de esas que se difuminan y todas las vainas, ya hay maneras de hacerlas con estándar, entonces utilicen el estándar HTML, no utilicen librerías fancy por ahí que hagan, por ejemplo, a mí por eso fue que dejé de utilizar Material Design, porque la librería de Material Design que yo estaba utilizando no implementaba nada de estas cosas de accesibilidad. Bootstrap se han vuelto bastante juiciositos e implementan mucho de ellos. Ya saben entonces lo de los area roles, lo que nos dijo Laura creo al principio, de tratar de no usarlos, porque básicamente lo que hacen los area roles es ayudar a uno a crear una página, a que un componente se comporte como otro componente. Una de las que es fundamentales en los que todavía no se ha terminado de inventar y en donde el area role es súper importante es con los dropdowns. Los dropdowns son súper complicados para las personas con situación de discapacidad visual, porque cuando tú haces un dropdown, entonces aparece un nuevo modal, entonces viene el problema de que si vas a saltar el foco o no vas a colocarle el foco. Entonces ahí, si van y miran dentro de la documentación de Bootstrap, creo que ellos mencionan eso. Y también hay una guía específica acá que pueden ver acerca de eso. Utilicen los elementos HTML, todos los estándares. Si van a hacer un botón, háganlo con un botón. Si van a hacer un selector de números, háganlo con un input de tipo número, que bien sea rango o sencillamente número. Y ya. ¿Listo? Y lo último que les iba a decir es que hay un montón de herramientas que ustedes pueden utilizar para probar esto, ¿sí? En Mac hay una joda buenísima que se llama VoiceOver. Es como el mejor lector de pantallas ever. ¿Listo? Lastimosamente solamente funciona en Mac y en iOS. ¿Listo? En Windows hay un lector de pantalla muy patético y por lo tanto hay una empresa que ha hecho mucha plata que se llama JAWS. JAWS es como el lector de pantalla, como el más famoso, es como el Ferrari de los lectores de pantalla, que en realidad querría decir como el Renault 4 de los lectores de pantalla, porque lastimosamente todas las tecnologías de accesibilidad, sobre todo en discapacidad, son cosas, ay madre, se me largó el agua y se me va a mojar la ropa. Ah, ya vengo. Menos mal no están en calzoncillos. Padre, ¿me entra la ropa, por favor? Valerie se cayó de verme ir a entrar la ropa. Y esta mañana esto hubiera sido grave porque si me hubieran visto en calzoncillos. Entonces, como les decía, las tecnologías de discapacidad son una paila porque lastimosamente como no es un mercado muy grande, entonces pues no le han invertido mucho y en serio son tecnologías muy, muy feitas. Hay uno libre que se llama NVDA, ¿listo? Por si lo quieren probar. Y estos últimos 15 minuticos que me quedan, porque creo que, sí, bueno, aquí están los validadores que ya les comenté. Básicamente vamos a utilizar el Axe y ahí nos tienen que salir 0 errores en Axe. Entonces todo el mundo vaya e instale eso. Y asegúrense que no les salga ningún error. Si sale algún error, pierden cosas ahí en la rúbrica. ¿Listo? Y aquí hay otras que pueden entonces revisar. La que me gustaría que hicieran es que quiero que todo el mundo vaya y abra Chromebox y vayan y lo instalen. Y me gustaría que vayan y completen este tutorial. Entonces, una vez más, todo el mundo, voy a habilitar otra vez para que compartan pantalla. Si tienen audífonos, entonces utilicen los audífonos. Chan. Entonces, por favor, todo el mundo compartan en la pantalla y quiero que completen ese tutorial. Las tecnologías tienen patentes, algunas sí. Sí, sobre todo los que tienen hardware tienen patentes, lo cual es una paila. Pero una de las cosas que es interesante es que pues una de las maneras en las que se garantiza que esto siga funcionando es haciendo que sea un negocio. Entonces las patentes en teoría deberían de ayudar con eso. ¿Listo? Entonces todo el mundo quiero que vaya e instale esto y quiero que traten de completar ese tutorial sin mirar. Entonces quiero ver a todo el mundo, después de que arranquen el tutorial, compártanme por favor la pantalla. Yo aquí solamente estoy viendo 4 pantallas en este momento. Quiero que todo el mundo me comparta la pantalla y esto aquí, ¿cómo me salgo de esta?
Quiero que todo el mundo me comparta la pantalla y que completen ese tutorial con los ojos cerrados. Les recomiendo que lo hagan con audífonos para que no los madreen en la casa. ¿Sabe cómo se llama? Ah, se me perdió el chat. Sí, en este podemos decir que sea que corre en Chrome, porque como nos toca correr las pruebas en Chrome, entonces sí. Aló. ¿Qué? Profe, ¿cómo es que se llama? Es que se me perdió el chat. Ah, no, ya lo vi, Chromebox. Se llama Chromebox/tutorial. Chromebox.com/tutorial. Ok. Todavía me faltan pantallas. Profe, me perdí, perdón. Toca instalar una extensión, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ahí por ejemplo, estoy viendo que Mateo ya la está mirando. Cuando les aparece esa cosita amarillita, si pueden, traten de, o la otra que pueden hacer, si tienen como un portátil o algo, pues doblenla. Claro que pues si hacen eso ya no les puedo ver la cara, me imagino. Pero traten en serio de taparse los ojos o bajen el brillo al computador. Porque es muy Profe, fácil completarlo cuando uno ve. ¿Qué? se puede poner que lo hable en inglés, es que está Sí, pronunciando en español, muy paila. sí, sí. ¿Sabe dónde? No me acuerdo. En los settings de Chromebox. Trata en el menú de Chromebox. Estoy mirando tu pantalla. Correa. Acá. Laura se Ahí puso está. muy... Eso. Y la otra que hace, sí, la verdad, ahí ganó. La otra que hace que funcione mucho mejor el Chromebox es cuando uno utiliza el teclado en inglés. Porque si lo utilizas en inglés, entonces, por algún motivo las teclas en español no son las mismas, porque las teclas que uno necesita no le funcionan. La más importante quizá es que para desactivarlo es el Chromebox key, que en Mac, si no estoy mal, es Command Option y le hacen AA 2 veces para que lo prenda y lo apague. Oh, chanfle. Luis, a la izquierda de pausada. Ahí en ese cosito, ahí está opcao. ¿Cómo se dice eso en portugués? Aquí dice opciones. Esa es. Y ahí está las voces. Entonces en las voces está Luciana en este momento y esa suena brasilera. Profesora, a mí no me funciona la página, me dice que no carga. ¿No? ¿Este es quién? Sebastián, dice esta página no funciona ahí. Muestra, espera, a ver, ¿ya estás compartiendo la pantalla? Sí. Chan. Ah, mira. Punto Francia. ¿Y por qué Francia? Trata de hacerlo con www y quítale la FR y colócale tutorial. Ahí, tutorial. Chromebox.
Ay, mira qué chistoso. Tienes como un problema ahí de redirección en el coso. Busca en Google Sí, no Chromebox. funciona. Busca en Google primero Chromebox. Ah, pero ya lo instalaste. Qué charro. Sí, porque a todo el mundo le ha Instalé la estado... extensión, pero no funciona. De pronto tienes algún... Porque uno de los problemas que tiene es que es HTTPS, pero el certificado no es seguro. No, perdón, es que la página es HTTP nomás. HTTPS // trata, ahí en el chat acabo de mandar una con HTTPS, mira a ver si esa te deja. Sí, ya me dejó instalarlo, pero la página está rota, o sea, el link, pero ya me dejó instalar la extensión. Sí, ese sí, pero el link que te estoy mandando es el del tutorial. Entonces mira ahí en el chat si te deja. O si no es que es https:// Chromebox. ¿Tú tienes alguna configuración en francés que estaba redireccionando a Francia? ¿A la página en francés? ¿Tampoco? Sí, es que ahí hay un problema y es que está haciendo una redirección extraña. Tratan otro navegador. Ah, pero si lo haces en otro navegador no funciona. Qué charro. ¿Tú tienes alguna configuración en francés, no? ¿O tienes un proxy o algo así en la casa? Sí, tengo algo en francés por la clase de... De pronto es por lo que le tienes en Hice- francés. De pronto trata de pasarte a español. Yo Me estoy pones la teniendo un problema. tecla Chromebox. ¿Qué pasa? ¿Cuál problema? Llego a la parte que me dice como que speech control y speech control y me dice como please try again, please try again, please try again. A mí me dice que toca presionar la tecla Chromebox y no La tengo idea de tecla cuál es la Chromebox. tecla de Chromebox. Es En un Mac, comando. la ¿no? tecla Chromebox en Mac es Command Control. En Windows creo que es Control Alt. A ver, yo miro la pantalla de Laura. Pero ahí estás en la ventana. Ah, te quedaste compartiendo o estás compartiendo la ventana, otra ventana. Porque yo solamente estoy viendo una de Chrome que solamente dice Chrome. Control Command? Sí, Control Command. Jumps are a way of exploring web pages by skipping forward or backward between similar page elements. ¿A quién estoy escuchando? ¿El Chromebox de quién estoy escuchando? Bueno, pero ahí más o menos alcanzaron a frustrarse un poquito. Ese es el objetivo de este ejercicio. Necesito que terminen ese tutorial, traten de terminarlo. Es posible. De pronto, si no les deja, entonces traten de hacerlo así sabiendo, tratando de dejar de ver lo más que puedan, pero traten de terminarlo para que vean la manera en la que uno puede cambiar de página. En ese tutorial hay una cosa muy interesante y es que les muestra un ciego cómo navega una página. Entonces, por eso es que los headers hay que tener un solo H1 y después los diferentes headers en el orden en que me reflejan las cosas de la página. ¿Listo? Porque uno de los trucos que tienen los que usan lectores de pantalla es que pueden cambiar, pueden saltarse a otra parte de la página. ¿Me hago entender? Entonces, yo puedo ir avanzando y cosas así por el estilo. ¿Listo? Preguntas, que se nos acabó el tiempo. Profe, ¿cómo cayó esto? con Chromebox y 2 veces App. No he podido encontrar cuál es Chromebox. He intentado ¿Estás con en Windows o en todos Mac? En Windows. Control Alt, ¿no? Pues yo lo probé. A mí me tocó configurarlo. Arriba en la extensión Configure, ahí puedes decir cuál va a ser la tecla Chromebox. O la puedes apagar. Chromebox, Windows.
Sin selecciones. Ability. Mark Shift Alt. En Windows es Shift Alt. Edita texto. Shift más Alt S ahora ¿No? el nuevo Shift Alt AA. Manteniendo el Shift Alt. Shift Alt AA. Ya. ¿Sí? Bien, dice Ya lo pagué. Chromebox disabled. Sí, ya, casi no. ¿Listos? Bien, ¿alguna pregunta? Menos 2 puntos. Ya borro la estrella. Qué odio, por favor. Si quieren, pueden, los que tengan Mac, les recomiendo pues que lo hagan con VoiceOver. VoiceOver también tiene un tutorial muy chévere. Lo que pasa es que pues, lo chévere de Chromebox es que es directamente en el navegador. Entonces es bacano porque les permite hacer por lo menos unas pruebas rápidas y que cuando ustedes estén cambiando en el formulario, les digan qué es lo que están completando. Para la rúbrica no vamos a utilizar Chromebox porque como es bastante complicado, pero se los dejo como herramienta para que hagan pruebas en sus páginas y no los vayan a demandar. ¿Listo? Con eso se nos acaba el tiempo. Entonces, si quieren, ahí cerramos la clase. Nos vemos el martes. ¿Qué quieren ver el martes? Me dicen por Slack. ¿Qué quieren? En este momento creo que está testing o seguridad. Routing. Testing. Listo, podemos tratar de ver algo de testing y mirar. Me he mirado mucho la de routing a ver si tenemos problemas con eso. También está la de seguridad. Esas son como las dos que seguirían. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Súper rápida. No hay problema. Para la entrega del siguiente proyecto, ¿cuándo va a quedar? Por el momento es como está programada en la página. Ok. ¿Qué es para cuándo? Pues del lunes en 8. Del lunes en 8. Listo. Pues por el momento es esa. Si alguien tiene alguna otra propuesta, me dice. Bien. Okay. Igual yo siento que darles más tiempo no es una buena idea. Y es muy importante que tengan en cuenta que esta primera entrega, el proyecto 4, es un proyecto completo. ¿Listo? No es como, ay, no, voy y hago medio proyecto. No, es un proyecto completo y después el proyecto 5 es el mismo proyecto completo, pero ahora sí haciéndolo funcionar bien y haciendo que tengamos usuarios y que tenga las pruebas de usabilidad. De pronto, si quieren, podemos dejarlo de accesibilidad, se lo podemos dejar al proyecto 5. Entonces, para que ahorita lo completen así y después le agregamos eso. ¿Listo? Pero por el momento mantengamos ese deadline. O sea que el proyecto 4, o sea, luego lo vamos a retomar para el proyecto 5. Esta idea Sí, va a seguir para el proyecto 5. Vamos a iterar. No agregándole más cosas. Una vez más, muy importante, Camilo me hizo énfasis porque el semestre pasado todo el mundo le dio por decidir que no, que es que en el proyecto 4 no hacían nada, iban y presentaban una página en blanco y para el 5 ahí sí iban y presentaban las cosas. No, el proyecto 4 es un proyecto completo. Así hagan en cuenta el proyecto 3, pero mejor. Con API, sockets. Entonces démosle con API, con sockets. ¿Qué más? Y que sea reactivo, ¿no? Que tenga lo de Mongo. Por lo menos esas 3, mínimo. ¿Bien? O sea, ese 3 stream no es obligatorio. Es stream. No, pues no los voy a obligar. Si yo fuera ustedes, aprendí a utilizar stream, porque definitivamente es como uno de los skills más fuertes que uno puede tener para hablar. ¿Listo? Bien, si alguien tiene que ir corriendo, porque tiene que ir corriendo hasta el SD o alguna cosa, porque estamos en el SD, no, estamos en la chorrera. Bien puedan, los que no, entonces yo me quedo aquí si tienen más preguntas. Muchas gracias. Que los vaya bonito. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe, sin ese 3. Juan Pablo, ese es el cuarto de Drake y Josh, ¿cierto? ¿O es el cuarto? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ese fondo también es en Chicaque? ¿O ese ya es en otro parte? No, esta es la Chorrera, la cascada más alta de Colombia. Profe, ¿por qué está así viajando si estamos en cuarentena, profe? Que viajaron, que sea en la imaginación. No, hoy en la reunión de Berkeley, que estoy haciendo el rediseño del curso de visualización, me pusieron el reto de que todas las clases fueran con un destino diferente. Challenge accepted. Por fin tengo chance de mostrar mis fotos. ¿Qué hubo?
para fines académicos y meramente divertidos, ¿no puede grabarse usted haciendo el reto este de la extensión de Chrome y pariendo con los ruiditos esos en los oídos? Puede ser, sí. Pues lo que pasa es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer. Pues yo ya la he hecho muchas veces y he echado más. Me cuesta mucho trabajo completarlo, pero creo que lo he completado. Sí, no, si tuviera más tiempo de pronto sí acataba. ¿Quién dijo miedo? Chao. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Chao, pescado.